Hola, tenemos con nosotros a un grande, no solamente del arte, que ya es en mayúscula, sino también a todo un referente en el mundo del carnaval. A un maestro que tiene corazón gaditano y alma que se ha expandido por el carnaval chicharrero desde muy corta edad, pero eso nos lo va a contar él, pues a partir de esta conversación. Don Juan Galarza, buenas, ¿cómo se encuentra? Yo, muy bien. Afortunadamente, gracias a Dios, sí. Estupendo. ¿Usted se siente gaditano o se siente chicharrero? Yo me siento las dos cosas porque mis genes empezaron a cultivarse ahí. Pero yo me he criado aquí, mi familia, mis hijos, mis 7 hijos Ujú. son canarios, mi mujer es canaria. Yo he jugado y me he hecho niño en Canarias, en Tenerife concretamente. O sea que yo me considero, como decía aquel, partido el corazón entre uno y otro. De las dos orillas y sin embargo unido por ese humor y esa gracia que tienen Sí, tanto los sí, gaditanos sí, como los chicharreros, en este caso desde el Carnaval de Santa Cruz. sí. Muy bien, de acuerdo, sí. Se considera artista, don Juan, después de tantos años. Nace en el año 1932, llega aquí a Tenerife en el 34, autodidacta, pues combina la formación como perito, después desarrolla la labor en la Escuela de Arte. Realmente, si usted tuviera que decidir, definir a don Juan Galarza, ¿cómo se presentarían los libros de texto de arte? Pues el arte ha sido una cosa que lo he sentido toda la vida, desde pequeño, desde que tengo uso de razón, porque, no sé, son cosas que nacen. Y bueno, puedo compartir también mi historia con los estudios en la Escuela de Comercio, de peritaje mercantil, pero desde entonces yo incluso la caricatura, ya empezaba a hacer caricaturas a los profesores y a los alumnos, a los compañeros, y luego, claro, el arte para mí siempre es lo que me ha dominado. Yo estoy lejos del comercio, digamos. ¿Quién fue Arístides Ferrer y qué importancia tuvo dentro de sus caricaturas? ¿Fue el Pues punto de inflexión? yo como profesor lo admiré siempre y como humorista, porque tenía un humor bastante grande. Él venía a clase y traía muchas veces la Codorniz o alguna revista de eso, y al llegar a la clase hablaba con los alumnos y nos sentíamos muy gratos porque además tenía un gran sentido del humor, ¿no? Y a su vez una gran personalidad como profesor y fue el que hizo que yo estudiara un poco más, por ejemplo, geografía, que fue una de las asignaturas que estudié con él, y a pesar de que no me gustaba la carrera de comercio, pero había cosas interesantes, al fin y al cabo, cultura, ¿no? Mm. Y con él lo pasaba muy bien y yo saqué hasta nota cuando me examiné con él. Y tanta nota como que se inspiró en su rostro, en sus Sí, características, y le sí. hizo pues una caricatura con la que obtuvo el reconocimiento de la agrupación de caricaturistas en la convocatoria para noveles artistas. Sí, tuve la sorpresa de haberme llevado el primer premio y hice una caricatura que lo reflejaba en un rayado comercial, que era la parte que hacía de la cara. Después las gafas eran la ventanilla, el barco, todo inspirado en la oficina que había dentro de la Escuela de Comercio como medio de enseñarnos la máquina y todo lo del comercio, ¿no? Ujú. Don Juan, ¿es más caricaturista, es más acuarelista, viñetista? ¿Cómo se considera? Tiene toca muchos palos. Bueno, pasa que yo con eso demuestro, creo que lo que me gusta es el arte. Entonces, como todas esas cosas están tocadas por el arte también, pues no veo por qué definirme más por una cosa que en otra, porque cuando lo hago pongo el mismo entusiasmo en una cosa que en otra, o sea, que no tengo una barrera de una a otra, ¿no? Ujú. Ahora precisamente, pues la Fundación Cinecomic ha lanzado un libro que aglutina algunas de las caricaturas que usted ha realizado.
hay que tenerle cuidado cuando nos ponemos cara a cara porque se está fijando en el otro para después hacer los trazos de su caricatura. Pues muchas sí. Muchas caricaturas son, aunque algunas veces tengo que recurrir, si es también por la prisa, a alguna fotografía. Pero lo que captas y puedes reflejarlo en la caricatura, que captas de conocer su cara y su personal y su personalidad, pues eso me gusta más. Es más, hay más creatividad ahí, sí. Y encima que se caracteriza por no ser un artista que recargue, sino por unos trazos sencillos y Sí. que lanzan un mensaje muy claro que identifiquen al personaje. Procuro hacer eso. Es lo más difícil, pero procuro hacerlo porque tiene más sentido que después cada uno le busque el parecido dentro de su conocimiento, de su ingenio o de lo que sea, ¿no? Mm. Si un cartel, que después hablaremos si le parece, tiene que ser una cachetada a la vista para que la gente tenga un mensaje, ¿qué tiene que tener una caricatura para que obtenga la aprobación de las personas que lo ven? ¿Qué elementos? Bueno, es un poco conseguir grabar la personalidad del individuo o individua. Y bueno, si lo hace con pocas cosas, con pocos datos, mejor todavía, ¿no? O sea, que ya el verlo te refleje la Mm. cara del que estás haciendo la caricatura. Algunas de esas personas que han sido víctimas con cariño de su arte, se lo ha reprochado en algún momento, alguien le llamó para decirle, oye, que no me gustó, oye, que te... Bueno, pues tengo un detalle que yo, en un homenaje que se hizo hacer a don Aristides, eh, quise contar con su caricatura para llevarla a esa exposición y entonces dentro de su humildad, porque era francamente una gran personalidad y con una humildad, y una de las veces me dice, pero yo es que creo que yo no tengo, yo lo reflejé, el pelo con números, después toda la cosa de banco y tal, y entonces es que yo creo que yo no soy eso que me ha... Digo, pues yo creo que sí lo es, pero en fin, si usted no quiere que yo lo lleve, pues no lo llevo. Es que generalmente aquella persona que en este caso es sujeto de la caricatura, generalmente siempre le daría algún consejo, pues en mi caso para que me quite unos kilos. Sí, también se puede hacer. Sí. En el libro que ha sacado la Fundación Cine Cómic bajo el título de Caricatura, al inicio se establece algunas pautas tan sencillas como que con un 4 y con un 6 se podría hacer hasta una caricatura. Bueno, es que nosotros esa cosa la sabíamos de pequeño, un 6 y un 4 en la cara de tu retrato. Y bueno, al fin y al cabo es algo de eso. Es una forma muy sencilla de representar lo que es la caricatura, ¿no? En este Eh, caso, pues coincide también con los números que yo le puse a don Aristi de la cabeza. Efectivamente. 7 hijos, 7 nietos, 2 bisnietos. Eh, Sí. una cosa, dentro de, pues cuando ya pueda sentar a sus bisnietos en su regazo y que le muestre sus dibujos y demás, ¿cómo definirá a Paco Martínez? ¿Cómo contar, qué le contará de quién era Paco Martínez y Harry Buster, por ejemplo? Sí, pues le diría que es dos grandes personalidades con mucho sentido del humor, sobre todo Paco Martínez, como lo conocíamos, era una persona que en una charla con él estabas riéndote continuamente porque tenía unos golpes estupendos y Harry también, pero ya era un humor un poco más, no sé cómo diría, más serio, más, no sé. Heredero de una generación en la que estaba también José Morales Clavijo, Eduardo Millares Sal, Cho Juan, Sí, Policarpo Niebla, Manuel Padrón Noble. sí. Don Juan, ¿se siente de alguna forma padre de este boom que se vive ahora mismo de la imagen, caricatura, cómic, de estos dibujos? Bueno, en la época que yo estuve con la caricatura y ya con mis primeras acuarelas y esto, pues no sé, yo no sé cómo podría explicarlo, es que se me va la, se me va la idea.
Estuvo también vinculado con el tema de de la publicidad. En Sí, una, también. con lo cual, y además también hacía sus bocetos, que después incluso algún que otro anuncio importante que se llegó a elaborar en la zona de la Plaza de Candelaria, en la capital de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Bueno, ese ha sido uno de los trabajos que he hecho en publicidad, no solamente el boceto, que era donde empezaba el tema, sino que después el tamaño, pues éramos una empresa, bueno, yo era simplemente un dibujante de esa empresa, que fue la primera que hubo aquí de anuncio luminoso, ¿no? Uh -huh. Y entonces el Telero era una empresa también muy importante encima de la azotea ¿cómo se llama? Donde estaba El Café La Peña. el Café La Peña, exactamente. Y entonces ahí pues dibujé también, que era dibujé, hice incluso soldé en las chapas Uh y -huh. eso de los trabajos más grandes que he hecho de vista al público, ¿no? O sea, Uh -huh. Nos trasladamos, si le parece, don Juan, siendo usted un joven, en la década de los años 60. Llegan los carteles del carnaval. No teníamos carnaval, estaba disfrazado como las fiestas de invierno y se saca un pequeño tríptico que era un paraguas, boca abajo, fiestas de sí, invierno 1961. sí. Hablamos de grandes del carnaval, pero es que el primero que le dio forma e incluso color se llama don Juan Galarza. Sí, yo trabajaba en litografía de Romero y entonces pues se habló de hacer algo para empezar. Ya no daba tiempo de hacer un cartel, sobre todo que no había la facilidad que hay hoy. Y entonces pues hice un tríptico a dos colores, o sea, una cosa muy sencilla, a mano prácticamente todo. Y fue lo único que salió ese año y fue el primer trabajo que se hizo publicitario Uh -huh. para iniciar la fiesta de invierno, que Uh era el disfraz que tenía el carnaval de fiesta de invierno, ¿no? Fue -huh. el primer disfraz. Y después ya al año siguiente salió el primer cartel que me lo encargaron a mí, porque además, igual que hice el otro, pues yo, lo que me decían los empresarios, que, bueno, los empresarios eran Salcedo y don Pedro Doblado, uno como jefe de turismo Uh y -huh. Salcedo, como todos sabíamos, pues director de día. Entonces, pues llegó el momento ya de hacerlo y me hablaron de la cuestión pecuniaria y yo le dije, bueno, pues yo ahí lo que ustedes quieran, porque yo tampoco tengo aspiraciones a que me paguen el oro y el moro. Y entonces pues hice un cartel y ya se cobraría después. Uh -huh. Bastante poco, pero bueno, tengo el honor de haber sido el creador del primer cartel. Y no solamente eso, sino desde el año 60 hasta el año 2020 han transcurrido 60 carnavales y de ellos 8 carteles llevan su firma. Sí, sí, sí. Y bueno, el último es que ya ni me lo esperaba porque fue ya en el 2008, me parece que fue. Uh -huh. Sí, 2008. Y entonces, pues, me llamaron de Madrid, me llamó ¿cómo se llama este chico? Que fue de la comisión de fiestas. Ángel Llano. Ángel Llano, sí. Además, yo le había dado clase al padre también de dibujo, estudiando comercio. Y bueno, pues fue el último, estaba yo en casa, me acuerdo, del estudio, y me llaman de Madrid, y claro, como yo lo conocía la voz, digo, pues no creo que sea una tomadura de pelo, lo conocí enseguida, que si estaba dispuesto a hacerlo, digo, pues yo sí, para mí también es un honor el hacer el octavo cartel de carnaval, ¿no? Uh Y -huh. así fue. Don Y, Juan incorpora dentro de la iconografía característica en los carteles, siempre hace un guiño al personaje de la tierra, al mago. sí, Recuerdo el mago, la pareja, subido en el burro, siempre sí, con esos elementos. ¿Por qué? claro, porque yo consideraba esos elementos como lo más representativo de Canarias y concretamente de Tenerife, porque era donde iniciamos todo el tema este. Y bueno, procuré hacer algo de eso, podía haber hecho también, pero ya que se hubiera sido una copia de Brasil y de todas estas cosas de carnavales de Allende, los males. Uh Y, -huh. y entonces, pues, se me ocurrió estos temas ya en el primero, y una vez jugando con las letras y otras veces jugando
con la figura humana y más o menos pues parece que gustaba, ¿no? En los años 70 irrumpe un amante del carnaval, como era Alfonso Esteban, Sí. que daba vida al cartel viviente. O sea, usted lo pintaba y él lo materializaba en forma de disfraz. ¿En algún momento llegaron a establecer esa simbiosis, ese contacto entre ustedes para que no le hiciera unos diseños muy complicados de forma de cartel y que él los pudiera vestir? Eso ocurrió alguna vez, pero claro, lo que yo le dije una vez, digo, yo lo que no puedo hacer un cartel para que tú te disfraces, porque a mí tenía amistad con él y éramos vecinos, ¿no? Y digo, yo lo hago, me dijo, y tú arréglatela como puedas, porque yo no, para mí es bastante ya representar el carnaval de nosotros. Y Sí, entonces, sí. pues, que casualmente el primer disfraz que se hizo él no fue para él, fue para su hijo y que era con motivo del primer cartel que yo me llevé con motivo del centenario de Santa Cruz de Tenerife, que era un heraldo, o sea, el escudo de la ciudad como si fuera un heraldo y la ciudad detrás, en plan lo antiguo y una silueta del Santa Cruz más moderno. Eso fue un premio, fue el primer premio que yo tuve en carteles. Y entonces él al hijo, porque al principio se le vacía al hijo, le hizo ese disfraz, pero después ya él empezó, no me acuerdo cuál fue el primero que hizo mío, fueron unos cuantos, sí. También, sí, de la misma forma que las diferentes administraciones públicas conceden los títulos de hijo adoptivo, hijo predilecto, todo ese lienzo, toda esa obra que lleva escrita el nombre de la persona ganadora del reconocimiento, se lleva a su casa un cuadro de don Juan Galarza, porque generalmente todos esos títulos suelen llevar, son de su autoría. Sí, todo, ahí no hay nada. ¿Qué Además, elementos, qué elementos busca don Juan para que los títulos no sean siempre iguales o que incorporen a lo mejor algún elemento representativo del ayuntamiento o la corporación de la que se trate? bueno, yo ahí he hecho los pergaminos del ayuntamiento y de muchos ayuntamientos, incluso de Lanzarote, y siempre he procurado que haya una creatividad dentro de que hay cosas que son de toda la vida, sobre todo en lo que se refiere al tema de pergaminos, que son títulos, al fin y al cabo, como se podían hacer en la Edad Media. Y, y en el cartel, pues yo he buscado siempre algo que refleje la alegría nuestra, si se puede decir. Y entonces, pues, no me he metido mucho en copiar a los brasileiros ni a los... Nada, he hecho una creatividad. A mí siempre, la verdad que cuando he trabajado, sobre todo ya cuando trabajé en Litografía Romero, siempre procuré que lo que yo hacía para mí era una creatividad en ese momento. Si yo hacía un papel de caramelo para tal, pues a lo mejor parecía que era una tontería, pero no, para eso hay también que pensar lo que vas a hacer y que tenga un mensaje de cierto modo, ¿no? O sea que eso es... Estuvo también vinculado al carnaval, no solamente como autor del cartel del carnaval, sino también como jurado en los diferentes concursos de Murga en alguna oportunidad, junto a Enrique Hodgson, por ejemplo. En los de Murga sí colaboré muchas veces en los jurados, cuando aquellos en la Plaza de Toro. Y bueno, ahí trabajé con la mayor honradez. O sea, yo nunca me dejé llevar por favoritismo con nadie, sino que yo incluso insinuamos hacer un estadillo donde ponían todos los valores que se podían encontrar, tanto como las letras, como el sonido, como eso, en música, porque bueno, he sido aficionado a la música, pero no entiendo ni una papa de lo que es un solo o lo que es un re. Pero, sí, pero es así, o sea que, y entonces para evitar que si me pasé, que si le tal, que si le... Entonces lo que hacíamos era un estadillo, me acuerdo de hacerlo con Morales Clavijo, y entonces poníamos todo. Y dio la casualidad que una vez, al puntuar al final, pues los puntos que le habíamos dado a los Diablos Locos, eh, y el otro era Ganges, Luis Gangué de Armas, sí. eso. Y entonces, pues,
aquello no le gustó a uno de los participantes. Y Bueno, bueno, y yo le dije a Calavijo, Dios, Calavijo, el pobre con un bastón, porque y, estaba hecho por lo de las piedras. Digo, vamos al periódico deprisa, porque esta vez no sé lo que va a pasar. y de aquellos polvos estos lodos. Sí, sí, sí. Como esto es un tema interactivo, estamos recibiendo preguntas. Es el caso de Silvia Machado Rodríguez. En este caso nos saluda y le hace una cuestión. Dice, cuando era profesor de dibujo, ¿qué técnicas le solía enseñar a sus alumnos? ¿Qué consejos les daba para enfrentarse al mundillo del arte? Pues yo siempre, cuando les daba clase, me basaba en la lógica y en lo que hay que hacer para aprender, porque hay una serie de métodos y de técnicas y todo eso se nos enseñaba. Incluso una cosa que tenía a gusto es si yo tenía algún truquito, por decirlo de alguna forma, que yo porque claro, yo al ser autonómico, hacía, a lo mejor tenía una cosa que había descubierto para mí, lo que sea, nunca eso se quedó en mí, o sea que eso lo expulsé y nunca tuve ningún secreto para la clase. Y eso los que han estado conmigo lo saben. Cataisa Peña, otra cuestión. Dice, ¿cuál es la obra o proyecto con el que se siente más orgulloso o recuerda con más cariño? Bueno, posiblemente, pues sí, el primer cartel que hice como Dios en Nueva Ciudad, que creo que lo logré, por lo menos dentro de lo que yo quería hacer, lo reflejé. Y después, pues ahora mismo es muy difícil, pero en fin, yo me he quedado satisfecho con muchos de los trabajos que he hecho y otros pues, los hubiera detestado totalmente, ¿no? Porque he sido sincero conmigo mismo. ¿Sí? Ujú. Jorge Donifuente nos plantea, dice, ¿hay alguna personalidad de la que le encantaría o le hubiese encantado hacer una caricatura? Bueno, pues cualquier persona que le tuviera aprecio, incluso hay algunas caricaturas que hice precisamente a gente por el aprecio que le tenía, ¿no? Ujú. Entonces, hizo de un señor, se llamaba Del Amo, ya él era muy conocido aquí y era cuando yo trabajaba en Illinois, y entonces era un representante y le hizo una de las caricaturas que mejor he hecho en esa época, aunque ya no es exactamente el estilo que hago ahora, pero yo estaba satisfecho con esa caricatura porque al cabo de los años que lo había perdido, un nieto de él, pues me lo tropecé en una tienda de arte y o sea, hablando del tema, digo, pues mire, pues yo, don Juan, yo se lo puedo traer porque yo tengo y entonces me hizo una copia fotográfica muy bien hecha, porque hasta la textura del papel donde yo había hecho la caricatura con papel para envolver, de estos que se emplean las piñas de plátano en las bolsas. Bueno, pues tengo la satisfacción de haberme tropezado con ese chico, y bueno, ya un hombre, y entonces pues lo tengo guardado y lo tengo con mucho cariño. Aparte de que tengo, por otro lado, la desgracia de que al poco tiempo me enteré que se había muerto. Y es un alumno que le tenía afecto bastante. Sí, En sus personajes, desde Kennedy hasta Adolfo Suárez, Felipe González, y sin que nadie se moleste, Cantinflas también. sí Cantinflas, sí. O sea que La caricatura de Cantinflas la hice yo como portada de la revista aquella de cine, no me acuerdo cómo se llamaba. Mm, Fotograma, fotograma, sí, fotogramas. también le hizo una caricatura a José Morales Clavijo. Sí, que está toda hecha de metal, está hecha con alambre, con tela metálica, todo de metal. Y Aquello yo era una escultura, ¿no? ¿el qué? Una caricatura en forma de Sí, escultura. ya, sí, 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 sí. Estaba. Y yo por lo menos no sé si él quedaría satisfecho, pero yo sí quedé satisfecho, porque yo creo que lo logré. O sea, de la misma manera que hay otras cosas que las rompo o las desaparezco o no las miro. Pero esa no, esa es de las cosas que tengo a gusto, sí. Don Juan, Patri Pérez nos plantea otra cuestión para usted.
Dice, todo un placer hablar con don Juan. ¿Volvería a repetir la experiencia de pintar un nuevo cartel para nuestro carnaval, aunque ya lo haya hecho en 8 oportunidades anteriores? Sí, sí, sí. A mí no me importaría hacer otro cartel. Porque, claro, yo hay unas técnicas distintas, pero la técnica que yo había que conocía hasta entonces, pues era simplemente pintar. Ahora yo disfrutaba haciéndolo y la creatividad, mientras uno tenga la cabeza en pie, pues, puede uno hacer muchas cosas, ¿no? Ujú. 8 carteles del carnaval, pero hay otra faceta dentro de don Juan Galarza, que son pues todas estas viñetas que durante muchísimos años incorporaba en la edición del periódico El Día. ¿Cómo se inicia con estos dibujos y con la colaboración de Alberto Santana? Y después ya, ¿cómo evoluciona usted? Bueno, pues yo hacía algunos dibujos muchas veces simplemente sin cobrar nada y solamente por publicar mis ideas y mis cosas, ¿no? Y entonces, bueno, ya había hecho algunas cosas humorísticas y Altover, esto Santana, bueno, Altover era el seudónimo que tenía y entonces pues me habló de que él hacía el dibujo y digo, el dibujo de el humor, los chistes, el texto y yo hacía los dibujos. Y así empezamos. Y bueno, pues estuvimos haciendo una serie de cosas. Algunas veces ya pues no era simplemente la idea de él, sino la mía. Y llegó un momento que ya él, pues no sé si se había cansado y me propuso hacerlo yo solo. Y seguí haciéndolo y con la colaboración de mi padre, que mucho antes me había hablado una vez porque él tenía un sentido del humor como buen andaluz, bastante bueno, ¿no? Y entonces, pues, también me ayudó, pero pues claro, no eran todos esos. Y los chistes, la mitad de las veces salían en las conversaciones, cuando uno de vez en cuando se echaba un whisky o cualquier cosa esa, en las tertulias con los amigos, pues siempre salía algún chiste, ¿no? Y así estuve haciendo hasta que ya me cansé, pero hice unos pocos. Unos pocos que se cuentan por centenares y casi miles, ¿no? Centenares, sí, 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 sí. En el chiste, ¿qué mensaje se tiene que incluir? ¿La viñeta o también depende de ese diálogo en forma de bocadillo? No, yo procuraba también que los dibujos que hacían expresaran el momento que yo quería reflejar en el texto, pero, porque las dos cosas participan, para mí participan una de la otra, ¿no? En fin, de lo más erudito en el tema, he visto que siempre han hecho las cosas así, ¿no? Ujú. El Jorge y toda esa gente buenas que ha habido en el tema. Ahora, claro, muchos nombres no me acuerdo, pero hay muchos, hubo muchos también. Sí. Y hay Efectivamente. actualmente también. Sí, Sí. ahora también dentro, pues Padilla, que acaba también de presentar Es muy uno bueno, sí, es muy bueno, sí. dentro de la Fundación Cine Cómic también. Sí, sí, Eh, sí, sí. don Juan, ¿cómo llega usted al periódico El Día para iniciar a lo que son las colaboraciones de los chistes? Pues bueno, llegué por eso, por Altover. Yo hacía algunas colaboraciones, yo hice muchas portadas del día con temas alegóricos a la Navidad o a la Semana Santa. Yo lo hacía sin interés crematístico ninguno, sino que yo me gustaba, pues no sé, a lo mejor hasta un poco de vanidad por verme en el periódico, pero no creo que fuera tanto así. Bueno, un poco en el desarrollo del arte se considera que le ha recibido la influencia de alguien. ¿Usted de chiquito quería ser como algún artista de mayor? Bueno, siempre se fija uno en lo que más siente uno, en lo que más le llega a uno dentro, ¿no? Y entonces, pues sí, yo ahora mismo no recuerdo, pero hubo muchos estos artistas, tanto escultóricos como pictóricos, como de la música, porque a mí no entiendo lo que es un re ni un fa, pero la música me encanta en general. La música clásica, la música folclórica por encima de todo. Y después cualquier música, sea de la época que sea, que esté bien hecha, por lo menos que yo la oiga bien, pues todo eso me gusta. Y eso puede ser que participe también en mi forma de ser. Ujú. Don Juan, en su taller, que es pues maravilloso, ¿usted utiliza música de fondo? Yo siempre estoy, y si es música clásica o folclórica, mejor todavía. ¿Sí? Hombre, me gusta también otro tipo de música, pero
el folclore y la música clásica. Yo con música clásica puedo estar pintando. Es que yo creo que era una de las cosas que, que me quedo siempre con la pena de no haberme iniciado en eso. Vamos, De vez que, en cuando he tocado el timbre un poco, me gusta todo ese zafarrancho, pero bueno. vamos, que si no hubiera sido ni acuarelista, ni pintor, ni caricaturista, ni publicista, vamos, que no ha sido Sí, sí. prácticamente nada, hubiera sido entonces músico. Yo siempre se lo digo a mi mujer, porque ella empezó a estudiar piano, pero la pobre por circunstancias no siguió, pero yo siempre le he dicho a ella que mi vocación frustrada fue la música. A mí la música, si a mí desde pequeño me ponerme unos lápices, unos creyones, como decíamos entonces, me pone el piano que después compramos para mi hija, para una de mis hijas, hubiera sido algo de música que seguramente yo lo hubiera expresado por medio de la música. Bueno, usted dibuja las corcheas en forma, pues, de cuadros y con manchas de acuarela. Sí, sí, claro, porque la tendencia es esa. Muchas veces lo he empleado, sí. Papel fundamental, el de la mujer. Dice que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. El protagonismo que ocupa doña Miguelina, que Sí, ha tenido la difícil labor durante todo este tiempo de meter a camino toda su colección y por lo menos tenerla inventariada. sí. Y bueno, y aguantarme a mí también, porque uno tiene sus imperfecciones, pero no, nos hemos llevado a la prueba hasta que llevamos 62 años casados, Nada, más, más 7 que estuvimos pelando la pava, como se decía entonces. vamos, un telediario nada más. ¿El qué? ¿Cuántas, digo que un telediario, que Ah, poco sí, sí, tiempo. sí, 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 sí. ¿Cuántas obras más o menos tienen ustedes calculados de cuadros, de chistes que ha hecho en su carrera profesional? Pues al cabo de tanto tiempo, porque claro, nunca me dio tiempo de contar, pero mi mujer me ayudó bastante para clasificar todo eso y guardarlo. Gracias a ella he podido después, si me han pedido algunas cosas, algunos datos, pues están ahí, ¿no? Pero ella me ayudó bastante y llegamos a contar en acuarelas y cuadros en general unos 4.000, más todas las cosas que hice en publicidad, todo lo que sé de caricatura, todo lo que he hecho, incluso con la escenografía también me metí un poco, o sea que yo toda la vida me he dedicado a eso, que es lo que me gustaba, o sea, y que es lo que yo soñaba siempre. Tuve la cosa de darle gusto a mi padre y estudiar el peritaje porque tenía esa ilusión. Y yo digo, bueno, pongo yo ahí. Entonces lo voy a hacer, pero cuando termine, yo lo mío es la pintura, y así fue. Pero siempre como autodidacta. Yo vine a hacer la carrera de Bellas Artes, eh, ya tenía 6 hijos, 7 hijos, y trabajando en litografía Romero, pedí una excedencia para poder ir a la clase que había. Y bueno, más que nada por tener un título y aprender, que siempre se aprende, pues yo tampoco me quedo, soy tan pedante que me crea que yo me lo sé todo, ni mucho menos. Usted primero cumplió con el compromiso adquirido con su padre de Sí, finalizar los estudios de perito mercantil. sí. Y bueno, y ya yo le dije a él, digo, mira, yo voy a estudiar esto porque ya estoy en ello. Y bueno, y además yo sé que tú, y yo también disfruto si, cuando termine, porque sabes, no ocupo lugar. Pero claro, ya cuando terminé, antes de terminar, yo seguía metido con el arte y empecé pues dibujando en talleres de anuncios luminosos, muchas cosas, incluso hasta algo de escenografía, Ujú. y porque todo estaba dentro de lo mismo, y sé que además a mi padre, volviéndolo a nombrar, a él le gustaba el arte. Él no es que fuera enemigo ni mucho menos, incluso hasta en darme ideas muchas veces, y disfrutábamos. Él y yo hemos disfrutado después juntos. Desde Las Palmas, una firma que aparece como Plátanos Canarios, le manda un saludo, dice don Juan, un saludo desde Las Palmas, gracias por despertar las nostalgias y verlo en la entrevista, un grande de las caricaturas. Bueno, un gran aficionado, pero grande, Don no, Juan, no me creo. del arte se puede vivir?
Bueno, yo he vivido, pero no me he hecho rico. Eso lo puedo decir tranquilamente. Y lo digo a boca llena continuamente. O sea, pero claro, también me molestaba cuando daba clase en el colegio y había profesores que querían darle importancia a la matemática, a la gramática, y después la nuestra era de las Marías. Entonces, yo siempre se lo decía, digo, no, ustedes han equivocado. Todo es para culturizar y crear nuevas personalidades y defender, porque todo está bueno. No se puede negar que nada de esas asignaturas sea negativo. Ujú. Estupendo. Nos pregunta también otra de las personas que colabora e interactúa con nosotros, Lucas Morales Domínguez. Dice, don Juan Galarza, ¿cuál es la clave de una buena caricatura? La clave, yo le considero bastante el dibujo, ¿no? Pero también, lo digo porque yo también como, igual que Paco Martínez, que no es que yo me quiera comparar, pero para mí ha sido un poco el maestro para hacer estas cosas, por ejemplo, lo de la tela metálica en una caricatura de clavija. He hecho cosas con Coco, una caricatura de Westerdal, otra de un político, ahora no me viene el nombre. Sí, yo he hecho. Y Y, 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 de Xavier Cugat también. Sí, de Congo también la hice, sí, sí, sí. Porque aprovechando las formas que da, la textura del tema que cojo como elemento, pues tiene rasgos que me ayudan a hacer cosas así, con estos metales, con todo. Yo me acuerdo de pequeño de coger, para mí es de las primeras caricaturas que yo recuerdo, coger un burro con el palo y con las orejas convertirlo en un burro. O sea, un martillo, convertirlo en un burro y cosas de esas hice mucho, ¿no? Fue compañero también en los estudios del arte de un grande como Pedro González. Eh, Pedro se da la circunstancia de cuando yo estaba, ya me decidí a hacer en la carrera, pues era profesor mío de pintura, siendo los dos que estábamos en la misma tesitura, ni él ni yo éramos licenciados en Bellas Artes. O sea, lo que ya no sé cuándo terminó él, claro, yo con esto no me quiero comparar, posiblemente era mejor que yo. Don Pero Juan, ¿el artista nace o se hace? pues yo creo en cierto punto que nace porque si yo de pequeño sentía, no sé, yo veía el arte en muchísimas cosas. Yo me acuerdo de ver en casa un mueble antiguo que teníamos que era con una balustrada, después en medio estaba un reloj de estos que había antiguamente, bueno, antiguamente, hace 30 años que estaban de moda, de estos con una campana que daban vuelta. Y aquello por la noche yo me sentaba en casa, en la antesala, y veía que con las luces y eso, veía unos efectos que parecía que estaba viendo una ciudad antigua, ¿no? Y llegué incluso a dibujarlo y a hacer cosas de eso. Cataiza Peña dice, ¿tienen su descendencia, hijos o nietos, en este caso, bueno, ahora ya no los comenta usted, a quienes le gustaría seguir sus pasos o que lo sigan? ¿O también le llama la atención el mundo y que le guste también el mundo del arte dentro de la familia? Sí, pues tengo mi hija Elena, ha sido muy destacada, ella tuvo el premio Mont Blanc y, en fin, esa heredó mi gusto y mi vocación. Y ahora actualmente tengo una nieta que está en segundo de Bellas Artes y un nieto que no está porque tiene nada más que 12 años porque me ha invocado. O sea que por ahí, y ahora tengo ascendencia también de pintora en la feminidad. Estupendo. Miguel González Mariño dice, encantador don Juan Galarza por sencillo y honesto. ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! ¡Viva el arte! Sí. Ah, Un brindis por el sí, arte. Sí. y viva el arte, lo digo yo también. Don Juan, el principal reto de un artista que es encontrarse con el lienzo en blanco, una hoja en blanco y a partir de ahí tirar. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El tener la imagen de qué es lo que quiero pintar y después se elige la técnica. Sí, ¿Cómo se enfrenta en ese claro, diálogo? muchas veces pasa eso, o sea, tiene ya una idea preconcebida
y vas a realizarla. Pero también muchas veces ponerte delante un papel en blanco y emborronar y empezar a hacer algo, también todo es posible. Todo es. Mm. El tema del diseño gráfico ahora a través del mundo de ordenador se ha convertido en el peor enemigo de la gente de la pintura tradicional, de técnicas convencionales como el óleo, como la acuarela. No, yo creo que todo es factible y todo, no está una cosa que entorpezca a la otra. Yo creo que todo es lo mismo casi, ¿no? O sea, porque y yo disfruto tanto, como decía antes, el ejemplo de un dibujo, hacer una creatividad de un papel de envolver, y a lo mejor disfruto tanto en ese momento porque es que lo que me gusta precisamente es crear. Y entonces lo mismo es una cosa muy sensible como puede ser eso, que además también muchas veces tiene más importancia de la que uno quiere, porque si va a hacer una representación de unos papeles, una envuelta para una fábrica de chocolate de categoría y tal, ahí tienes que echar toda la carne en el asador. O sea que yo creo que no está reñido una cosa con la otra. Ujú. Cuando sale, busca en la naturaleza fuentes de inspiración. Sí, hombre, eso es el tema por lo que soy paisajista, porque yo disfruto enormemente con la naturaleza. La invasión de colores que ve uno cuando sale al natural a pintar, tanto con la luz como para mí es fundamental. La pintura representativa, o sea, Don sí. Juan, le voy a leer un mensaje de alguien que seguramente no le suene de nada. Se llama Laura Herrador Galarza y Sí. dice, abuelo, eres un grande como artista y como persona. Un beso enorme desde Madrid. Ah, pues muchas gracias, Laura, muchas gracias, mi niña. Eso, para que vea cómo le sigue y cómo sienta escuela, sobre todo. Tengo unos nietos que son maravillosos, maravillosos todos, sí, y me encuentro muy honrado con tenerlos. Don Juan, en esa Santa Cruz antigua, ¿qué protagonismo se tenía? ¿Qué complicidad tenía el arte dentro de aquella sociedad de los años 60, 70? Veníamos hablando incluso hasta de las tertulias, del Café La Peña, del Café del Águila. Sí, pues en esa época yo lo que encontraba, porque comparando con lo actual, hoy hay un poco de revoltillo de, no sé, hay arte, claro que hay arte, pero yo creo que en esa época pensábamos con más tranquilidad y más... Eran momentos de expresión, de mucho Voy movimiento. a beber un poco de agua. Eso forma parte también de ese brindis que precisamente antes hacíamos por el mundo del arte. Eh, ¿Cómo era ese movimiento de la cultura? Porque antes estaban los altares de la cultura de gente Sí. formidable que pues participaba también en la vida del mundo de la comunicación, de exposiciones. Yo lo que veo hoy, después de los años que ya tengo, pues yo veo que hay hoy en día demasiado materialismo y lo otro es más espiritualidad y no sé, yo creo que hay un poco, yo veo que aquella parte en el tema del arte, no sé, no atiborrada, sino el arte por un lado y lo demás por otro. Ujú. ¿Cómo interpretar? ¿Le gustan determinados estilos como carteles o le gustan determinadas formas como el arte abstracto, por ejemplo? ¿Se entiende o eso también es una visión del artista? No, yo creo que el arte abstracto existe también. Y, y para todo eso hay que tener, hay que llevar algo dentro y ponerlo en los lienzos y ponerlo al alcance de todo el mundo. Yo siempre he dicho, una paleta de un pintor, cuando está toda, o sea, de haber Mm. estado pintando en ella, si hay un pintor ahí que además tiene un sentido de color y tiene un sentido de lo que es el arte, del dibujo, de la composición, todo eso, entonces ahí, sin quererlo, está reflejado más o menos lo que pinta el artista. Eso me da, estoy completamente seguro.
Vamos a ver, en la vida uno se planifica para preparar exposiciones. Entiendo que habrá tenido también algún encargo de alguna persona que le gusta su arte, su estilo, y que le haya pedido, oye, quiero que me pinte esto. Sí. ¿Siente desconsuelo cuando se desprende de una obra? ¿En algún Pues sí. momento la hubiera reservado para sí? Bueno, yo tengo en la cosa del arte, yo siento lo que pinto porque cuando lo estoy haciendo estoy viviendo ese momento. Y uno pues se considera a lo mejor fracasado con ese intento o al revés, está contento. Entonces, al cabo de un poco de tiempo, cuando uno vuelve a ver si son obras de arte y ve si está bien hecha, o para mí, como si yo estuviera en vez de juzgándome yo, juzgando a otra persona. Y Sí. yo, si veo que me ha quedado bien, o sea, estoy orgulloso. Después hay otras que veo que me dan ganas de romperlas. ¿Pero le da pena el desprenderse de la obra? No, si yo estoy satisfecho con esa obra, sobre todo, me da pena de aprender. Yo tengo actualmente cosas en casa hechas que no me gustaría dejarla para nadie. Dejarla por lo menos que quedara en manos de mis descendientes, de mis hijos y de mis nietos. Ujú. Pero De la misma forma que hay pues, personas que se le pide que elijan una obra, que digan pues, un modelo, si le gusta más un coche o otro vehículo, a un artista como usted, ¿cuál es el color que más le gusta? yo siempre he tendido a los azules y los rojos. Me gusta, los azules y los rojos. Y también los grises, como puede ser los sepias, también me lo encuentro, porque convenientemente todo junto es otro momento, es otro tema que entra por los ojos y que a mí me gusta. Yo veo alguna cosa hecha a base de tierras y de ocres y tal. Y me gusta, o sea, ahí estoy principalmente regustándome con el color y no hay dibujo. Antes le planteaba, ¿cómo se enfrenta usted al diálogo con el papel? ¿Cómo lleva bocetos? ¿Cómo inicia un cuadro? En este caso, pues de los paisajes, que es uno de los santos y señas de su estilo. Yo los paisajes normalmente llevo un tamaño como un poco mayor de un folio, unas cartulinas o unos papeles adecuados, y entonces tomo apuntes, me exijo en los apuntes eso, porque lo que quiero es, o sea, darle una representatividad a lo que estás viendo. Ujú, Entonces, si eso me quedan bien, entonces en ese tamaño pequeño veo yo todas las posibilidades de agrandarlo y hacer una obra mejor. Incluso siempre me quedo con la pena de no hacer muchos de los bocetos que he hecho en obras de tamaño grande. Pero claro, las posibilidades no han sido y, en fin, una serie de circunstancias que me han impedido hacerlo, pero sería feliz haciendo, pero a tamaño grande. o sea, Porque de gran... muchas veces una cosa pequeña, eso lo aprendí un poco con don Álvaro Fariña, porque hacía unas cosas muy simples de boceto y no cabe duda que es la base. Y con don Álvaro, y cuando vi a Sorolla en Madrid, la pintura de Sorolla, tiene cosas pequeñas de una exposición nada más que de bocetos, que es un encanto ver eso, ¿no? Ujú. ¿Es de los que se pierde en un museo viendo obras de arte? Si me gusta, sí, claro. Y muchas veces he tenido que perder tiempo por otras necesidades mayores, sobre todo un tiempo atrás, pero de momento sí disfruto mucho, mucho. Experimentamos ahora, coincidiendo con la presentación de este libro que ha lanzado la Fundación Cinecomic, ¿se vive un resurgir dentro otra vez del cómic, de la caricatura, de la viñeta? Yo creo que sí, yo creo que eso no pasa. Eso irá evolucionando como todas las cosas, pero yo creo que eso es la parte humorística que llevamos todos dentro, más o Ujú. menos. A lo mejor son algunos un poco agrios
¿Se nota también el sentido del humor de quien recibe la obra? Sí, y en las exposiciones, pues ve siempre la persona eso, que disfruta. Entonces con esa persona puedes hablar y disfrutar juntos, porque está entendiéndote y tú lo entiendes también a él, ¿no? A él o a ella. ¿Se le ha quedado en cartera o lleva en cartera algún proyecto, alguna idea pues, de algún cuadro, alguna viñeta, alguna caricatura que no haya aún ejecutado? Bueno, ahora mismo no recuerdo, pero sí, algunas ideas frustradas las hay, ¿no? Pero, Ujú. pero bueno, ya es más difícil realizarla por el tiempo y por las condiciones físicas de uno, ¿no? Cuando se enfrenta a la obra, ¿cómo suele ser el día a día de Don Juan en el taller? ¿Es una persona que madruga, que tiene un ritual, porque le guste primero desayunar, después se va al taller, pinta, No. pasa muchas horas? Bueno, yo en eso soy muy precipitado, que yo antes pensaba que era un defecto, pero yo creo que no, porque me ha ayudado a simplificar y entonces me ayuda más a hacer cosas escuetas y que son las que le dan la base al trabajo que quiero hacer. Y eso, y yo ya me pongo a trabajar y cuando empiezo hasta que no termine no estoy tranquilo. Por O eso sea, es la precipitación mía. vamos, Y, que es de los que se meten en el taller o en el estudio y hasta que no acaba le pueden dar días. y si lo que estoy haciendo estoy disfrutando, ya me pueden pasar horas que me olvido. En un trabajo estándar, más o menos, ¿cuánto suele tardar? Pues yo, como decía mi mujer de broma, dice Juanito el rápido, porque, porque y tanto así que mi acuarela en general es una cosa muy rápida, de pincelada larga, y entonces, como soy tan rápido, disfruto, es parte de mi ser, de mi forma de ser. Quiero verlo enseguida, es lo que quiero hacer, ¿no? Y a lo mejor ahorita me precipito, pero bueno, a la larga, eh, para mí es más bien. Tenemos también otro mensaje de Enrique Corominas, que es el portadista de Juego de Tronos, y dice, bueno, pues que le agrada esta charla que mantenemos con usted, compartiendo su sabiduría, y dice que Don Juan transmite un entusiasmo por el arte que es contagioso. ¿Qué es lo más importante que le ha dado dedicación a la pintura? Bueno, he disfrutado mucho, sobre todo con los compañeros que teníamos una peña que ya desgraciadamente no siguió, que era el grupo Sidiana, y esos encuentros para ir al campo, que era lo que nos habíamos, al campo o al mar, era lo que habíamos previsto, y entonces pues con ellos es con quien más disfruta porque estás cambiando impresiones y si hay una sinceridad entre todos, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Ujú. Entre compañeros se corrigen, le dicen, oye, mira que Sí, estás cargando, te falta perspectiva, profundidad, la sí, luz. sí. Eso lo hemos hecho y es por eso es una pena que el grupo este se desapareciese, porque en general los que salíamos a pintar, en una época que salí, yo tenía entonces un coche grande y entonces los siete que éramos al principio, pues íbamos todos y entonces íbamos combinando, de lo mismo nos reíamos, que hablamos en serio y pasamos muy buenos ratos. Después venía el aperitivo, mejor dicho, la comida y la copita de vino o el vaso de vino y lo pasamos muy bien, sin Ujú. ofender a nadie y en fin. Otro mensaje nos manda Drew Heath que dice, muy interesante la charla, siempre es muy interesante escuchar distintas expectativas artísticas. En esto del arte, don Juan también lo ha compartido, no solo ha quedado para usted, sino que ha estado pues desde casa pues en estas particulares clases, también con una pequeña academia, ¿no? Sí, en un tiempo, bueno, y estuve un año, no, 10 años en un colegio de profesor de acuarela y dibujo y tengo la satisfacción de que los alumnos que tuve, pues muchos, no sé si me habré equivocado, pero no hablaban muy mal de mí
o más bien, y además que han llegado a cosas importantes, ¿no? Y para mí es una satisfacción. Además los veo ahora, que muchas veces no los conozco y me vienen a saludar, y es un rato muy agradable el que he pasado hablando con ellos. Sí. Sí. Incluso tenemos dentro de las caricaturas, usted mismo se ha hecho su propia autocaricatura. Sí, pues hombre, es mejor que se encuentra los defectos uno mismo. Si es sincero, eh, mi mujer muchas veces de broma dice, todavía me acuerdo de aquel barquito velero cuando te veía venir de lejos. O sea, que se reía y después va todo al pelo, pero bueno. ¿Cuáles son las pautas, los consejos, ahora que estamos en la recta final de esta charla, en el marco de la presentación del libro Caricaturas de la Fundación Cinecomic? ¿Cuáles son los consejos para hacer una buena caricatura? Pues la observación, si conoces a la persona, mejor, ¿no? Y si la vas conociendo hasta el extremo, que es una persona cercana a ti, que sabe sus defectos y sus cosas menos defectuosas, en fin, es mejor. Y luego centrarte en su expresividad, porque aquí si puedes captar poco menos que lo que piensa la persona, mejor todavía, ¿no? ¿La gente suele encajar bien el golpe de Don Juan cuando usted le hace la caricatura? Bueno, yo hice una vez, estando en La Graciosa, pasando un verano, una temporada, hice un grupo de caricaturas a una sociedad que había allí, que era la sociedad, precisamente le decía. Y entonces había una serie de, muchos eran pescadores o habían sido pescadores, y bueno, y al final amigos. Y entonces le hice la caricatura, eran como 18 me parece, o no sé cuánto. Y había uno que siempre decía, yo no tengo las orejas así, y era de las mejores caricaturas que había hecho. O sea que muchos a lo mejor no están de acuerdo, pero bueno, también depende un poco de la cultura y de la educación, ¿no? Dulcifica muchas veces ese humor en forma de caricatura a la hora de presentar al otro. Sí. Bueno, sí, es que además también tiene uno la satisfacción de cuando ha acertado y el otro no se ofende, sino todo lo contrario, se enorgullece de que le haya hecho la caricatura, ¿no? Y, Don Juan, ¿cómo le gustaría que sus bisnietos tengan el concepto de qué ha supuesto en el arte Juan Galarza Cabrera? bueno, yo como no me escondo con nada del tema cuando puedo hablar con ellos y les cuento cosas, pues la satisfacción mía sería que hablaran de su abuelo, pues como, pues yo no sé, primero que nada, como un amigo y que fueran y que tuvieran o captaran el humor mío cuando he hablado de caricaturas y todo eso, que les cuento detalles y entonces pues se ríen y, en fin, que para mí es muy grato, la verdad. Usted como artista, de la misma forma que los amigos y los padrinos de los recién nacidos le llevan al bebé un biberón o un pelele, ¿Eh? usted en su condición de artista a sus nietos o antes a sus hijos le regalaba crillones o acuarelas para que Sí. se iniciaran en el arte. Mis nietos casi todos tienen algo mío ya en su poder, que a lo mejor hoy no le da mucho valor, que me extraña porque ya ellos han vivido el movimiento ese, pero yo creo que por ese lado quedarán satisfechos. Don Juan, muchísimas gracias por este rato que se nos ha pasado pues volando. Sí. Que sepan pues todas estas personas que están disfrutando de la sabiduría de Don Juan en forma de arte en cada una de las manifestaciones, de pintura, de cómic, de viñeta, pues que se pueden quedar con un poquito de ese legado de caricatura en la publicación que ha sacado la Fundación Cinecomic. Don Juan, un placer. El placer ha sido mío y además, pues la amistad también es importante. Un amigo para siempre. Un honor para mí y jamás y nunca pensé que pudiera tener esta oportunidad de estar con uno de los padres del carnaval, uno de los referentes y sin duda el que le dio forma y color a la imagen de la fiesta por excelencia de nuestro pueblo. Muchas gracias, don Juan. Gracias a ustedes. Vale.